sea con el perfeccionismo, porque te das cuenta que una persona con este grado de perfeccionismo puede caer en cualquier TCA. O sea, está en busca de la aprobación, tanto así que puede caer en este mundo externo Ujú. del que tiene que encajar como sea. Entonces va a modular sus conductas, no importa si lesionándose, pero para encajar y para ser como tiene que ser, de acorde a lo que la sociedad y a lo que los estereotipos buscan. Sí, para poder entender bien cómo se relaciona el perfeccionismo, debemos hacer un buen análisis funcional. ¿Por qué? Porque de hecho va a resultar en diferentes trastornos, como tú lo has mencionado. También puede ser TOC. El hecho de mantener todo a su control o como todo perfecto nos podría predisponer de esa manera. Lo importante es ver su historia de aprendizaje. Eso es a lo que te podría acotar. Pero justamente para no irnos también sobre lo que estabas comentando de cómo trabajar este punto, es entender fundamentalmente el yo contexto. Voy a apuntar esas ideas mientras Alejandra me comentas lo que quisieras participar. Sí, quería comentar que, así como dice Madeleine, podríamos usar un ejemplo como, por ejemplo, ¿no? Si no fuera ella o él, sino un amigo o alguien muy querido, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona o cómo le hablarías a esa persona, ¿no? Tal vez no serías tan duro con el otro como posiblemente sí lo con él mismo. Exactamente, Alejandra, exactamente. Esa es la cuestión de jugar con las perspectivas. Es fundamental eso, porque ya vienen con esta etiqueta de perfeccionismo y con estos lentes de que todo lo ven bajo este perfeccionismo. Entonces, decirle a ellos que se vean de una manera distinta es pedirle que se saquen los lentes y ese es un trabajo, por no decir metafóricamente, imposible. Lo tienen como si estuviera pegado a sus cabezas, porque eso es lo que le ha servido para sobrevivir. Entonces, si se quitan los lentes, se están quitando la identidad. Y eso es donde entramos, se los adelanto también, el principal obstáculo con los consultantes con perfeccionismo. Le quitas esta idea de cómo debe manejar las cosas, le estás quitando su identidad. Por eso enfatizaba tanto en este punto del yo contexto, Daniela. Porque sí, no solamente consiste en la difusión, sino también en que han hecho de sí mismos ese perfeccionismo. Y para poder, ojo con este punto, chicos, antes de poder trabajar la autocompasión del perfeccionismo, debemos también entender muy bien cómo se ha formado su historia de aprendizaje. Esto, ¿por qué digo que es clave? Porque nos da la razón de por qué la persona no se quiere equivocar de nuevo. Yo lo llamo con mis consultantes. Ok, vamos al pasado y dime tu gran error. ¿Qué ha sido la situación en la que te has equivocado que a partir de eso nunca más has decidido volver a equivocarte? ¿Cuál ha sido esa peor situación? Y ahí me pueden contar, no, que mi padre me gritaba, me sacaba la mugre cada vez que traía un 05, no me dejaban de hablar, me ignoraban, me comparaban con mi hermano, etcétera. Entonces ahí ya tengo algo que le duele y que le ha dejado una lección muy importante, que es nunca más volver a equivocarse. Entonces, parte, antes de entrar a la autocompasión, es entender esa historia, ¿ok? Y en las... ¿Y cómo, ay, perdóname, Sí, dime. cómo trabajarías? Ok, le quitamos como que el piso, ¿no? Y la persona tal vez ya no sabe cuál es su identidad. ¿Cómo trabajarías identidad? Antes de que dé mi respuesta, si es que le quito el piso de esos lentes de perfeccionismo que lo han ayudado a sobrevivir, ¿qué le estaría ofreciendo? Algo más apetitivo. Sí, o Que sea, creo vendría a que ser le daríamos la oportunidad de que se pueda como construir nuevamente, ¿no? Como empezar desde cero. exacto, exacto. Y eso que acaba de mencionar Alejandra, yo lo empalmo con qué? Con el antes de este gran error. Por eso, bien como todo va tomando forma, antes de este evento del gran error donde aprendió a nunca más equivocarse, era una persona despreocupada.
que tal vez disfrutaba los momentos felices, ya sea de niño, ya sea de adolescente, pero esa etapa de su vida también es importante profundizar para ver qué es lo que a esa persona le parecía agradable, disfrutaba, lo consideraba como, en otras palabras, un valor. ¿Por qué? Me has hecho acordar, Alejandra, a un caso de una doctora que estoy viendo ahora último, que es sumamente exigente. Trabaja todos los días de la semana y 3 días de ellos son 12 horas. Los demás son horario normal. Entonces no tiene ni un día de descanso y su objetivo es ser la mejor en su trabajo. Pero ¿qué pasa? Se ha olvidado de sí misma y de su cuerpo. Ya no es una persona, simplemente solamente se identifica con el valor de su trabajo. Entonces, ha pasado a ser una persona en el trabajo que cuando hay errores que no le corresponden, se sobrecarga de una manera innecesaria. Entonces, ahora que estamos trabajando justamente también este aspecto de el perfeccionismo y una sobrecarga innecesaria, me dice, ya no me reconozco. Sí, ya no reacciono tan impulsivamente con mis colegas, pero siento que no soy yo. Entonces, en este punto, ok, mira, ahí justamente validamos, le decimos, me hace mucho sentido de que ahora que estamos cambiando estos aspectos que te han acompañado desde que saliste del colegio, sientas como que no vendrías a ser tú misma o si te estuviera quitando la identidad. Pero en realidad, si continúas con esto, ¿te iba a llevar a lo que quieres? Sí, me respondió. Me respondió sí, porque yo quiero ser la mejor en todo. Ok, quieres ser la mejor en esto. Pero me dices que cada vez que te tensas estás teniendo un desgarro muscular. Por a ese punto ya ha llegado tu perfeccionismo, que ni a tu cuerpo le haces caso. Entonces, es cuestión de hacerle ver de que, ok, lo que has formado ha hecho de ti una persona sólida que ha cumplido objetivos y que forma parte de tu identidad. Muy bien. Pero a la vez te estás autodestruyendo. Y esto es algo, Alejandra, de que no simplemente le quitamos la base, sino que le hacemos entender de que, ok, te funciona, pero a un costo muy elevado. Y de ese momento, justamente, retrocedemos a lo que en realidad esa persona vendría a disfrutar. Y, oh sorpresa, te topas con que no saben quiénes son, no saben qué les gusta, porque toda su vida se han enfocado en cumplir las expectativas perfeccionistas, ya sea de los demás o de su familia. Entonces, ahí tocaría un trabajo de autoconocimiento, pero orientado a qué, chicos. Vamos a trabajar el autoconocimiento, pero ¿con qué proceso lo vamos a empapar? Este nuevo autoconocimiento que estamos saliendo del perfeccionismo para entrar hacia lo que esa persona verdaderamente vendría a De ser. fusión, te fusiona de lo que ella cree que es, de lo que realmente es. Muy bien, fusión, pero al hacer este autoconocimiento, Ah, lo ya haría... con valores, Aceptación. es Ah, todo. pongámonos de acuerdo en primer lugar, a ver si hacemos un consenso. Maelén dice aceptación. José Carlos dice aceptación. Daniela dice Aceptación. Sí. ya. Ok. Para poder uno conocerse nuevamente, construir su identidad nuevamente. Parte de eso es sí, es aceptar para deconstruirse. Eso sí, de lleno. Pero para construir esta identidad nueva del yo contexto, más auténtico, más flexible, ¿bajo qué tendría que estar empapado? ¿Bajo expectativas de los demás o reglas de los demás? ¿O Reglas bajo, no, claro. Claro. o bajo qué? Bajo tus valores, hacia dónde quieres llegar. Exactamente. Entonces, esta nueva identidad que le estaríamos ofreciendo a Alejandra sería un autoconocimiento guiado o complementado bajo el trabajo con valores. Y para el autoconocimiento hay bastantes herramientas prácticas. Yo suelo utilizar la autocaracterización, que son 3 preguntas.
muy puntuales. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres ser y qué no quieres ser? Es una forma bastante práctica de poder trabajar el autoconocimiento, pero esto lo hacemos en conjunto, ¿no? Ok, yo soy tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y, oh sorpresa, nos abre el trabajo al yo contexto también. Gabriel, una pregunta, disculpa que te interrumpa, pero hay, Sí, hay dime. consultantes que están como bastante rígidos. O sea, tú le preguntas quién eres, no sé, hacia dónde quieres llegar, no sé. Es la gran respuesta. ¿Qué haces ahí? Ok, me voy por características. Si es Ujú. que está muy rígido en la idea de que no sé quién soy, no sé quién soy, ok, vámonos por lo obvio, por decirlo así, ¿no? Eres una persona de tantos años que hace tal cosa, que tiene tanta familia, que le gusta tal cosa, tal cosa. Así podemos ir flexibilizándolo un poquito, porque cuando hablamos de esas cosas superficiales, suele también calmar a la persona. Y ojo, nuevamente, no simplemente vamos a utilizar las técnicas por utilizar, debemos también ver cómo el paciente va percibiendo todo esto. Por ejemplo, si el paciente se pone muy rígido y te dice, no sé quién soy, no sé quién soy, ¿sigo insistiendo en el yo contexto o qué proceso tendría que pasar a trabajar? Podría- Perdón, Daniela. No, tú primero, José. No, lo mantendría en una conciencia plena, ¿no? Porque si ya llega en un momento que empieza a estar estresado, empieza a estar Ujú. incómodo, empieza a dar más vueltas. Pero antes de esta respuesta que te iba a dar, por ejemplo, Muy bien, mucho, dime. mucho de la idea de la perfección, y más allá que lo acepte, es derrumbar la idea de la perfección. O sea, cualquier cosa que nosotros quisiéramos darle como valor o que se dé cuenta como valor, si no derrumba la idea de la perfección desadaptativa, va a llevar a la perfección ese nuevo valor, supongo. Te la pongo así nomás como signo de interrogación, ¿no? Ahora, Ok. segundo, él sabe o ella sabe que cree ser merecedor de todo, me imagino, al querer ser perfeccionista. Entonces, muchas de las veces, si no le sale, no va a ser merecedor del cariño, de la imagen, porque precisamente no tiene una autoimagen propia bien hecha, ¿no? Entonces, yo trabajaría definitivamente aceptación, obviamente derrumbar la idea de la perfección, llevarlo a cultivarlo con la compasión para que con los nuevos valores que él mismo sepa, derrumbada la perfección, lo lleve pues a un camino que pueda, con las tareas que pueda hacer, con la imagen que le pueda dar, que poco a poco vaya defusionándose de esas ideas, ¿no? Yo creo que en el momento cuando estás en una relación terapéutica, el paciente se puede pues desbordar, entonces lo necesitas mantenerlo en un mindfulness, en una conciencia plena, lo haces relajar con ejercicios experienciales, no sé, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo, José Carlos. Sobre todo este énfasis que haces al poner en que se debe derrumbar esta agenda de control. Yo no lo voy a dejar de mencionar, porque ese es nuestro objetivo como terapeuta SACT. No vamos al diagnóstico, a mí no me interesa tanto de que tenga ansiedad, depresión, dependencia, sino cómo esto hace que se aleje de su vida valiosa. Entonces, ¿qué tengo que derrumbar? Esa estrategia. ¿Cómo la derrumbo? Entendiéndola, entendiendo su función y entendiendo cómo eso que la persona mantiene lo perjudica al final. Y ahí está la desesperanza creativa. Por eso la desesperanza creativa es un proceso clave, fundamental e inicial en todas las terapias que hagamos, sobre todos los abordajes que podamos hacer, porque sí, si no derrumbamos esta estrategia, tal como dijo José Carlos, ¿qué nos va a impedir o qué le va a impedir al paciente repetirla con esto nuevo que le estoy enseñando? Ahí tenemos que tener ojo como terapeutas, no simplemente, ok, proceso tras proceso tras proceso, sino hoy me tomo mi tiempo para desesperanzarlo, ya sea que me demore, ya sea que me cueste, pero me aseguro de que la desesperanza sea bien hecha. Y
Después ya me empapo justamente con un trabajo más específico que vendría a ser la autocompasión, ese tema de los valores y el yo contexto. Me parece totalmente acertado. Pero sí, totalmente de acuerdo. En los momentos en los que el consultante se ponga difícil en sesión, no voy a insistir más. Atención plena a ese momento, ¿ok? Tanto para el terapeuta como para el paciente. Primero para nosotros mismos, ¿ok? Mi consultante me la está poniendo difícil. Eso es lo que vamos a pensar todos, ¿sí o no, Daniela? De todas maneras. Si me dice quién soy, no sé quién soy, uy, me está respondiendo de forma cortante. Eso está haciendo que me estrese, entonces ya no me está dando ganas tantas de trabajar o profundizar. Atentos con eso también. Eso es parte del momento presente. Y una vez que tú lo reconoces, de forma más pausada, más consciente, le dices, puedo notar que en este momento está apareciendo ese pensamiento de no sabes quién eres. ¿Eso también te pasa cuando estás solo o cuando te generas este malestar? Entonces, lo pongo en paralelo con su problema, cosa que ya no es algo desfasado de que no sé quién soy y lo veo como un problema más, sino, hey, esto que me estás diciendo ahorita en sesión es parte de este problema de cual estamos intentando tratar. Esto que me dices es justamente tu etiqueta de que solamente eres lo perfecto, porque te quito eso y ya no hay nadie más. Entonces, busco la manera de relacionarlo con lo que voy trabajando, ¿no? Paralelismos en las conductas problemas. Muy bien, entonces, Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, quería decir dos cosas. Una, quería saber si es que, por ejemplo, sería, bueno, no sé si sería ideal dejarle tareas como, por ejemplo, me gustaría que hagas algo en lo que te equivoques, o sea, algo que no sepas y me cuentas la siguiente semana cómo te fue. O sea, no sé si sea Genial. demasiado como confrontativo. Eso es una. Y dos, quería comentar sobre, yo ahorita estoy trabajando con niños y tengo una pacientita que tiene 8 años, que tiene una hermana que digamos es la hermana problema. La hermana va al psicólogo también, va Ujú, con otra psicóloga y esta chiquita de mí va conmigo. Y bueno, ella, la situación es que es como muy perfecta, ¿no? Es demasiado buena alumna, buena amiga, buena niña y los papás ya están preocupados como a un nivel de qué tan complaciente es ella porque de alguna manera la mamá piensa que es porque no quiere causar problemas al igual que la hermana, ¿no? Pero ujú, por ejemplo, yo en sesión, cuando estoy con ella, noto que no quiere, todas las preguntas o cosas que vamos a hacer, ya sea pintar, dibujar, escribir o responderme algo, su respuesta siempre es no sé, como no sé y me mira, ¿no? Entonces, es como que, claro, ella espera que yo le dé la respuesta o me busca esperando validación de lo que va a decir, ¿no? Entonces ujú, pienso en eso también, en cómo para ella es tan importante ser perfecta y hago match con lo que me contó la mamá hace un par de días, que fue que, por ejemplo, si la Miss le corrige algo en el salón, algo mínimo, ¿no? Como, oye, de repente esto no se escribe así, se escribe con esto, ¿no? Llega a la casa triste, o sea, desbordada, es como, no puede ser, o sea, miente, ¿no? Ay, mamá, yo le dije que tú lo hiciste conmigo y por eso me ha dado la posibilidad de hacerlo de nuevo. Y no, o sea, lo hiciste sola y está bien y te equivocaste, ¿no? claro. Ok, ¿cuántos años tiene, disculpa? 8. Ocho 8 años. y ahora estoy empezando primero a trabajar con ella. Bueno, emociones, primero la alegría, luego la tristeza y bueno, poco a poco hasta llegar para empezar a trabajar asertividad, ansiedad, porque también se muerde mucho las uñas, se empezó a chupar el dedo, Ujú, pero también porque poco a poco quiero como que afianzar la alianza porque ella es muy como es muy cerrada, no es muy abierta a diferencia de otros niños que vienen y se sientan y me hablan y me cuentan, ¿no? ujú, Entonces ujú. busco que gane un poquito más de confianza conmigo, entonces no quiero, claro, entrar de lleno y de repente 10 minutos antes de terminar la sesión nos ponemos a hacer pulseritas que ella lleva y le gusta hacer, ¿no? Pero le cuesta un montón abrirse conmigo, ¿no? O sea, es como muy cautelosa y muy miedosa con eso también. Ok, ok. Alejandra, me parece totalmente de acuerdo los puntos que estás pensando en trabajar con ella. De hecho, es darle herramientas para que también se pueda regular en esos momentos, es necesario. Lo que yo te recomendaría podría ser estos dos temas, ¿no? Primero, un registro
de estas situaciones que me acabas de comentar, como el hecho de que su profesora le llamara la atención por una tarea. Lo ideal sería generar un repertorio de estas situaciones. ¿Para qué? Para que eso lo pasamos a trabajar en sesión. Y acá se viene el segundo punto, Alejandra, el modelado. Tú como terapeuta, y sobre todo para los niños, vas a ser su modelo de cómo equivocarte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va, le pides a una amiga que durante esa parte de la sesión te diga, hey, Alejandra, esto que me diste está mal hecho. Entonces tú agarras la hoja y dices, ah, bueno, está bien, lo voy a corregir. Entonces tú le modelas la conducta que sería justamente tolerante, cosa que ella aprende con el aprendizaje vicario, que vendría a ser por observación, que no pasa ninguna consecuencia negativa por equivocarte. Hasta mi psicóloga se equivoca. Lo va a relacionar de esa manera, va a hacer ese match, ¿no? Entonces, mi recomendación vendría a trabajar en base a esos dos puntos, ¿no? Las situaciones en las cuales ella se siente que debe cumplir y que tú le demuestres, porque entrar en un proceso de ACT con un niño es muy complicado. No te va a entender el yo contexto ni nada de eso. Entonces, solamente modela una postura diferente para asumir el error. Eso vendría a ser algo importante y ahí creo que tengo un pequeño video que es básicamente jugar un juego de mesa y tú pierdes a propósito. Pero ¿qué haces? No te pones triste, no te pones a hacer ningún berrinche, sino te ríes, sonríes y dices, ah, bueno, pude aprender esto, 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 hay que jugar de nuevo. Entonces, progresivamente, primero que gane todos los juegos ella, después que gane 4 de 5, después 3 de 5 y así vamos manejando la frustración. Pero primero debemos enseñarle a perder. Entonces, las 5 veces que ella gane, va a haber 5 oportunidades para que le demuestres cómo se pierde. Entonces, ahí podríamos empezar a trabajar justamente ese aspecto del perfeccionismo, de la tolerancia a la frustración, bajo estos dos elementos que se complementan bastante bien con el conocimiento de emociones y el manejo de la ansiedad que también ya estás trabajando. Vendría a ser una aproximación que se me ocurre ahorita. No sé si te ayuda o no, Alejandra. Sí, 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 de todas maneras. Sí, y bueno, y aparte de esto que te consultaba, ¿no? De cómo, o sea, si le planteamos al consultante como, ok, te dejo esta tarea, ¿no? Que es más como que se Ah, exponga el error. cierto, cierto. Me parece una idea genial. Solamente hay que saber cuándo dejarla. Porque si se la dejamos muy temprano, lo más probable es que se frustre, se equivoque. ¿Y cómo me equivoco? Si es que no sé la forma adecuada de asumir este error. Entonces, por eso, modelarle antes cómo asimilar un error. Y qué mejor forma de hacerlo que con tu psicóloga, ¿no? Que ella misma se equivoque y que te enseñe a cómo manejar esa situación. Pero la idea me parece genial, porque justamente eso es algo con lo que vamos a cultivar también la autocompasión. Y por ejemplo, ya, ok, eso en niños, pero en el adulto, si se lo proponemos, En el adulto, mira, yo lo trabajo de esta manera, o de maneras que se puedan ir presentando. Lo relaciono bastante con la acción comprometida. ¿Por qué? Porque esta pendiente o esta tarea que le dejamos en cada sesión debe ir orientado hacia lo valioso. O sea, eso de lleno, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, cuando le queremos dejar estos pendientes a una persona adulta, buscamos, primero, ¿cuáles son tus actividades de autocuidado? La mía es caminar, la mía es correr, yo no tengo ninguna actividad de autocuidado. Ok, ahí me da un indicio también para ir implementando algunas, dependiendo de la persona. Ok, entonces, eso es un punto importante también. Después, ¿qué más podrías hacer por ti, aparte de esas actividades de autocuidado? Y es ahí donde ya vamos entrando un poquito más a la autocompasión. Y normalmente, ¿cómo trabajo esto? Podría ser con una carta, dependiendo del consultante, obviamente, y su modo de trabajar. Una carta en la que le escribe a un amigo que está pasando por esa misma situación. Ahí tenemos una primera forma de trabajar este compromiso, que va a ser la idea de preocuparse por alguien,
y trabajar la perspectiva también. Ahí tenemos un punto. Otro punto más sencillo vendría a ser, y eso es algo que lo tomé de una colega también, hacer un frasco o tener un frasco y en una lista ir rompiendo en papelitos diferentes actividades que podrías hacer para otra persona. Creo que lo han escuchado también esta actividad, pero esto fomenta justamente el autocuidado. Cada vez que yo me sienta mal, ese frasco de actividades que yo oriento para una persona que yo cuidaría, la hago para mí. Por ejemplo, hacer una bebida caliente cada vez que te sientas triste para la persona que quieres cuidar, ok, saco ese papelito y lo hago para mí. Me gustaría ir a pasear a caminar a algún lado cada vez que me siento estresado, ok, en vez de acompañar a esa persona, lo hago directamente para mí. Entonces voy jugando con la perspectiva de cómo tú ayudarías a otro, pero ese otro vendrías a ser tú mismo. Eso también podría ser un aspecto que se le podría dejar como tarea. Y algo más sencillo, más práctico, vendría a ser, y que esto también me he dado cuenta que suele ser muy difícil para algunos consultantes, es mencionar las palabras de soy suficiente. No tengo por qué exigirme tanto. Repetir esta pequeña frase como compromiso contigo mismo, sé que pueda parecer trivial, pero no es por lo que te hace sentir, sino por el compromiso de decírtelo todos los días. Y ahí se estaría respetando más que todo tu palabra en lugar al efecto que hace esa frase. Es cuestión de darle el enfoque adecuado a las tareas que le podríamos brindar a nuestros consultantes. Pero lo principal para trabajar este aspecto de la autocompasión es que vayamos jugando con la perspectiva de dos cosas, el manejo del error y cómo yo sobrellevo el error. Entonces, son dos aspectos fundamentales para tener en cuenta y ir dejando estos pendientes para los consultantes con temas de perfeccionismo, ¿no? Gabriel, una pregunta. Ujú, Justo estaba analizando cuando te estaba diciendo el ejemplo, Alejandra, acerca del mapa de vida, ¿no es cierto? Cuando tienes pacientes más grandes, y eso me ha pasado en la consulta de medicina interna, ujú. si te van a elegir un perfeccionista, te va a elegir porque sabe a la perfección que cree él que tú eres el perfecto y va a tratar de debatirte. O sea, va a llegar al punto de querer hacer una especie de ¿cómo es la palabrita? De poder probarte realmente si él está tomando a la perfección la elección de elegir al profesional. Ahora, debe haber técnicas, porque en medicina interna en el consultorio la idea no es incomodarlo porque viene por un problema de salud, pero en el caso de hacer una psicoterapia, la manera como se puede enganchar al paciente para bajarlo, como si lo puedo decir más cotidianamente, ¿no? Como que desesperanzarlo, el mapa de vida para decirle, por ejemplo, a los 5 años, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te deprimió? ¿Qué fue lo que te hizo llorar de lo que no conseguiste hacer? O sea, de pronto ahí tú me puedes decir qué técnicas puedes usar como para que ese perfeccionista que te está tasando, que te está viendo, sí, porque yo lo tomé a usted porque yo sabía que iba a hacer esto y lo otro. O, por ejemplo, cuando no está de acuerdo con hacer algo, dice, pero eso yo no lo he leído que se hacen en la psicoterapia. O sea, trato de hacer una confrontación conmigo, pero ¿qué habilidades hay por parte de este lado para yo mantenerme siempre en línea, tratar de mandar, como decimos nosotros, una chiquita como para saber que estás más arriba que él, de alguna manera, de la forma experimental de manejar esa situación, ¿no? No sé si me dejé entender. Ya, ok. Claro, cuando el consultante te reta para Ujú. ver quién, o sea, qué tan buena ha sido su elección de escogerte, ¿no? Te pone a prueba, Sí, por decirlo así. claro. Ujú, Ok. Dos cosas que puedes hacer en ese momento. En primer lugar, sería hacerle notar de para qué quiere probarte. ujú, No voy a caer en tu juego de ponerme a debatir, de enamorarte con mi conocimiento, porque yo sé que lo tengo, ujú. sino que me voy un paso más atrás y digo,
Veo que es muy importante para ti saber lo que yo manejo. Ujú, ¿Eso te ayudaría en este momento en la sesión? ujú. Entonces ahí como que le pongo un freno, ¿no? Ok, Claro, ¿qué le estoy diciendo indirectamente? No estamos aquí para hablar de lo que yo sé. yo sé, Estamos exacto. aquí para hablar sobre cómo tú te sientes y el malestar que implica eso. Ujú, Porque una vez que le puedas decir eso, como que ya lo descuadras también. Y si te dice, bueno, lo quiero saber igual, ok, tengo la respuesta, claro. pero lo vamos a hablar en tal momento de la sesión Ujú, o cuando sea necesario. Cosa que no pierdas el manejo, no pierdas el control, pero a la vez no es que haces lo que él quiere tampoco. Es poner una línea muy clara y ojo, esto que nos va a permitir estar conscientes en el momento presente en sesión. ¿Por qué? Porque un terapeuta que está pensando en la técnica, en darle la solución, va a decir, uy, me está poniendo a prueba, tengo que cumplir sus expectativas. Y ahí entro en su juego justamente. Entonces, aguanta, aguanta, aguanta. Puedo notar que estás queriendo ir por este lado. ¿Para qué nos va a servir eso? Y ahí ya poder, nos abre una ruta más a trabajar, ¿no? Alejandra, ¿quieres comentar algo? gracias, Gabriel, lo máximo. Ujú. A Sí, ti. hay una, justo por la consulta de José Carlos, hay una serie argentina que se llama En Terapia y justo hay un capítulo en el que llega un paciente que en realidad es como, digamos, más narcisista, ¿no? Pero sí hace estas cosas con el terapeuta, ¿no? O sea, como lo reta. Le dice, pero Ujú. yo he venido acá porque me han dicho que eres el mejor, o porque por lo que cobras, no sé qué, ¿no? O porque eres el mejor o no eres el mejor, ¿no? Y ahí se ve un poco cómo él lo maneja y le hace como estas repreguntas, ¿no? Que es como, ok, pero no estamos acá por mí, sino por ti. Más, te puedo buscar el link y te lo paso para que veas, porque, o sea, es psicoanalista, pero de hecho es interesante ver cómo lo lleva. Claro, claro. O sea, más allá de que sea la rama que sea, irte más atrás y ver cómo se está dando ese diálogo es distinto a que estar discutiendo con una persona en el diálogo. Entonces, nosotros como terapeutas no queremos discutir con ningún consultante. Queremos analizar cómo el problema se presenta también en sesión. Y eso solo me va a permitir estar atento y poder dar ese paso atrás, ¿no? Ser consciente de lo que se está realizando. Entonces, esto es algo de la relación terapéutica que es propio de diferentes enfoques. Más allá de que sea una técnica en particular, simplemente es una postura que mantiene el terapeuta en sesión. No es una técnica, no es algo que vendría a ser protocolizado, sino es más que todo este conocimiento que tenemos de no engancharnos con lo que nos dice el paciente, sino verlo un poquito más atrás, en perspectiva, justamente. Muy bien. Y bueno, de hecho eso también es altamente recomendable. Esa serie no la he visto toda, solamente he visto unos fragmentos, pero sí he visto que da unos muy buenos ejemplos de el role-playing. Y ahora que has mencionado eso, Alejandra, ¿manejan el idioma inglés? Los que están presentes, Maylene, Marlene, Aniela, José Carlos, Alejandra. Sí, 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 yo sí. Ok, porque ahí tengo, Por mi parte también. genial, genial, porque ahí hay un canal que sube, y se le voy a pasar el link por el chat de WhatsApp, que sube ciertos ejercicios o ciertos modelados que aplica el mismo Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, a diferentes personas. Entonces, es básicamente un CD de, creo que 1 hora, 45 minutos, que está dividido por fragmentos. Uno es la aceptación, otro es la desesperanza, otro es las metas, otro es la difusión. Entonces, son videos de aproximadamente 9, 5 minutos que va variando, en el que se demuestra cómo maneja ese proceso en una interacción terapéutica. Entonces, creo que también empaparnos con estos modelos de otras personas nos ayudan a encontrar nuestro propio estilo también. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué no podríamos hacer? Esto me gustó, esto no me gustó. Y justamente nos da una ruta, que eso es lo que estamos buscando en Terapia ACT también. Y algo que sí quiero dejarles antes de terminar la sesión del día de hoy, es esto que también está hablando con un colega ahora último. Intenten realizar
una estructura para sus sesiones terapéuticas. ¿A qué me refiero con esto? El Exaflex es nuestra herramienta. Sí, con eso vamos a bailar. Pero eso no me estructura una ruta, solamente me dice qué utilizar el Exaflex. Entonces yo como terapeuta no voy a utilizar un protocolo, pero sí una estructura. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es algo propio, no es algo que esté estipulado o simplemente en base a conversaciones con colegas lo he limitado de esta manera. Y es lo siguiente, 3 puntos importantes en sesión. Primero, enfocas bien el problema. ¿Cómo la agenda de control se está manteniendo como problema en la vida del paciente? Tanto en su vida como en sesión. Eso vendría a ser un primer punto. El segundo punto, ¿qué ha hecho la persona para intentar resolver esa agenda de control en su vida? Consumo de sustancias, procrastino, evito saliendo toda la noche, todos los días, trabajo todo el día para no sentir esto. Ok, esa es su estrategia. Una vez que delimito esa estrategia para resolver esa agenda de control que se ha formado por el problema, le ofrezco algo distinto. Y al ofrecerle algo distinto es ahí donde ya caigo con mis procesos de Exaflex. Entonces, esta vendría a ser una ruta en la cual yo estoy empezando a seguir porque me ayuda a trabajar el problema en específico. No me voy por las ramas, sino que mantengo bien claro esta agenda de control y ojo con este punto, cómo esta agenda se traduce o se enraiza en las demás áreas. Porque como dijo José Carlos en un momento, ¿de qué me sirve a mí ofrecerle esta nueva perspectiva si igual va a querer ser perfeccionista al momento de ofrecer esta nueva herramienta? Exactamente, no me va a servir de nada. Entonces, ahí está lo fundamental de que vea primero conscientemente el problema, por eso la importancia de estos 2 puntos, y el tercero, de ya ofrecerle algo distinto. Entonces, esa vendría a ser una estructura general para cómo vendría a aplicarse un manejo de sesión. Esto es más que todo algo particular, algo propio. Solamente lo dejo como recomendación. Pero sí, para el tema del perfeccionismo, chicos, hay que tener en cuenta el aspecto de la identidad, porque han construido su vida en base a esa identidad, trabajar muchísimo el yo contexto, la autocompasión y el tema de construir esa nueva identidad en base a valores. Entonces, es un poco de todo, pero recuerden, hacemos más énfasis en procesos particulares en cada una de, bueno, dependiendo de la agenda de control que llegue a presentar el consultante, ¿no? Entonces, ese vendría a ser un poco el manejo y, sobre todo, ser muy conscientes durante sesión. Porque estos casos difíciles en el que la persona ya se considera que sabe muchísimo o tiene estas tendencias tan altas, estresan bastante al terapeuta. No son esos casos que hablan y te dan información para que tú puedas trabajar, sino es como que algo más retador, ¿no? Ok, ¿qué haces con esto que te doy? Entonces ahí va a ser muy importante que también seamos conscientes al momento de dar ese paso a paso en terapia. ¿Ok? Entonces, Muchas gracias, Gabriel. ok, ok, chicos. Gracias, Gabriel. Siguiente repaso. Gracias. Ok, entonces, déjenme saber, ¿hay alguna duda que ha quedado en el aire para tenerla en cuenta en la siguiente oportunidad? ¿Algo que no se le haya quedado claro, que consideran que deba ajustar al momento de explicar ciertas cosas? Esto dejo el campo abierto. Ha estado También, todo muy claro, muy interesante, pero sería interesante poder abordar también el perfeccionismo relacionado a los TCA, ¿no? Que serían como los dos últimos temas. Probablemente para el siguiente repaso se va a juntar con el nuevo tema, pero creo que sería interesante poder abordarlo también. sí, sí. Es importante y también es un poco complicado, Mm. sobre todo cuando empezamos a enredarnos con esto, ¿no? El TCA ya de por sí es bastante complejo y va mucho más allá del perfeccionismo. Ojo, no solamente es una distorsión cognitiva o una fusión, sino es que es algo ya un poco más profundo, algo ya que cala a una desregulación emocional, que eso ya vendría a ser un transdiagnóstico para otro tipo de enfoque posiblemente.
recuerden, y voy a tener la cabeza, el gorro negro, por decirlo así, en el funeral. ¿Por qué? Porque ACT no funciona para todo, ¿ok? Hay protocolos como el TOC, el TCA, donde la terapia TCC es mucho más eficiente, pero que se puede complementar con algún enfoque de tercera generación. ¿Ok? No hay que asumir de que ACT lo puede todo, hay que reconocer también nuestros límites como terapeutas. Normalmente los tratamientos que se basan en ACT son de malestares o sufrimientos prolongados, en los cuales no tenemos una forma de cambiarlos, sino tenemos que aprender a vivir con ello. En cambio, el TCA es un enfoque que se puede cambiar la percepción o justamente trabaja en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ACT para todo, no necesariamente eso vendría a ser lo ideal, sino que ACT sí nos funciona muy bien para empapar cualquier proceso, pero no es todo, ¿ok? Eso ténganlo claro por ahora, chicos y chicas. Entonces, considero que la siguiente semana podamos trabajar este tema complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo aterrizamos, principalmente con Daniela, que es la que está solicitando esto, pero por su lado, chicos, algo más que quieran solicitar, aparte de lo que se va a hacer en lo presencial, algo que quieran aterrizar de forma particular. Yo no, yo por mí todo está bien, creo. Todo bien, gracias, Gabriel. Muy bien, chicos. Entonces, estamos quedando de esta manera hasta la próxima semana, donde estaríamos coordinando nuevamente. El próximo martes no creo que haya este repaso, así que estaríamos coordinando esta semana también cuando se podría hacer. Muy bien. Entonces, chicos, eso vendría a ser todo Listo. por la sesión del día de hoy. Ya nos estaremos viendo, ¿ok? Ya, gracias. Gracias, buenas Chao, Nos noches. gracias. Chicos, cuídense, Chao, cuídense. compañeras. Cuídense. Chao, Chao. chao. Gracias, chicos. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Cuídense, chao.